Tu resiliencia ante la incertidumbre está relacionada con la capacidad que tienes de recuperarte. B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. Tenemos nuestra serie con Gustavo Díez, nuestro director, fantástico director de Niracara. Gustavo ya lo habéis visto después de escuchar los últimos dos podcasts que hemos hecho con él. Es un experto en neurociencia cognitiva, ya me lo voy a aprender al final, ¿eh? Él es formador, él es investigador, él conoce mucho cómo funciona nuestro cerebro en muchos aspectos de nuestro día a día. Hemos hablado con él de gestión de la atención, hemos hablado con él también de confianza, de cómo construir confianza en nuestro día a día con nuestros clientes, y hoy vamos a hablar de un tema que también nos lleva mucho a nuestro tipo de público y que es la incertidumbre. O sea, estos momentos un poco de incertidumbre, pero me gustaría que desde tu conocimiento nos definieras o nos dijeras qué es exactamente la incertidumbre, porque puede a lo mejor confundirse con estrés o con otras situaciones un poco en las que nuestra cabeza o no estamos muy centrados en lo que tenemos que estar. La incertidumbre es una forma de estrés. Al final el estrés es un término muy grande que puede ser aplicable básicamente a cualquier tipo de acción que hace nuestro cuerpo para adaptarnos a una situación. Hay estrés, por ejemplo, cuando una persona afronta una carrera. Hay estrés en otras muchas situaciones, y una es en los momentos de incertidumbre. Nuestro cerebro está diseñado para anteponer los problemas. Esto es tan básico, no solamente el cerebro humano, sino básicamente en todos los seres vivos que han desarrollado algún tipo de sistema nervioso. Y esto es así porque ten en cuenta que si nosotros podemos prepararnos ante un posible problema o reto del futuro, habrá bastantes más probabilidades de que podamos afrontarlo realmente. Entonces esto es una ventaja evolutiva tremenda. Entonces, la incertidumbre es un estado interno. En el ser humano, nuestra subjetividad se ha desarrollado a tal punto de que es verdaderamente compleja. Vivimos la incertidumbre como una serie de posibilidades futuras que pueden ocurrir, algunas de ellas malas, catastróficas o lo que fuera, y da como resultado una preparación del cuerpo a tal punto de que las respuestas de estrés son equiparables a como si eso estuviera realmente pasando. Si yo estoy con la incertidumbre de no llegar a fin de mes porque este mes estoy vendiendo poco, la respuesta de estrés va a ser equiparable a ese momento del futuro en el que realmente a lo mejor me vea en la situación de no llegar a fin de mes. Pero también hay que añadir algo, y es que la mayoría de las veces esa incertidumbre que tenemos no es real, incluso es muy poco probable. Y que cuando llega el momento de la verdad pasan otras muchas cosas. Entonces hay personas que no pueden, por decirlo de alguna manera, controlar esa incertidumbre de más y generan un estrés sostenido en el tiempo. Y ese estrés sostenido en el tiempo es el problema. No hay ningún problema en tener incertidumbre de vez en cuando. El problema es cuando esa incertidumbre se sostiene durante meses o semanas, porque el cuerpo llega a literalmente quemarse por ese estrés de más. Y eso da como consecuencia una reducción de nuestras capacidades. Literalmente es como si un coche se quemara. Entonces tenemos menos capacidad de recordar cosas. Literalmente nosotros vemos como el cerebro de una persona con estrés sostenido cambia en muchos niveles. Su hipocampo se reduce y por eso tenemos menos memoria.
su amígdala se hipertrofia en algunos casos. Por lo tanto, cada vez uno va a ver problemas o amenazas en sitios donde realmente no los hay. Vamos generando como ese tipo de reacciones cerebrales. Entonces, es también necesario entrenarse en tener la capacidad de saber que en un momento de incertidumbre, eso que está pasando dentro de mí es una posibilidad, es de naturaleza mental y no real. Y también poderse relajar para recuperarse. Si uno no recupera adecuadamente, el estrés se va a ir acumulando. Pues lo he visto clarísimo lo que has planteado. Es difícil porque imagino que va muy vinculado a cómo es la persona. Hay personas que sí ven amenazas futuras y que se agobian y no saben gestionar o no saben controlar ese momento de estrés. ¿Nos puedes dar alguna recomendación, algún tipo de entrenamiento? Que sé que te gusta el entrenamiento como una preparación para lo que va a venir, que nos pueda venir bien. Hay algo que creo que es muy sencillo y es detectar aquellas cosas que ya haces habitualmente y que te reportan tranquilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que lo encuentran en la lectura o en la escritura. Escribir sobre los problemas, algo que hacemos o hemos hecho muchos de niños o adolescentes, sí, ¿no? Es realmente interesante para reducir esa carga de ansiedad. Una buena conversación, salir a la montaña, al bosque, a caminar, el deporte, la práctica de mindfulness, que eso yo lo he investigado bastante, pero para eso obviamente uno tiene que tener un contexto de aprendizaje con una persona que sepa, ¿no? Detectar las cosas que uno ya hace en el día a día y que le reportan tranquilidad y, por así decir, agendarlas. O sea, tener en cuenta que eso es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Cuidar los factores del estilo de vida es otra recomendación. Si uno tiene mucha carga de trabajo, quitarle horas al sueño a corto plazo puede ser efectivo, a largo plazo no lo va a ser. Yeah. Y vas a generar síntomas que no son nada agradables. El hecho de comer lo mejor posible, de intentar que los alimentos que consumes pues estén lo menos procesados posible, etcétera, etcétera. O sea, esos dos grandes ámbitos creo que ya es mucho. Sí. Y la clave ahí es el notar si uno recupera. Ajá. Te pongo un ejemplo, sí, utilizando el deporte, que es algo que hemos estudiado también bastante y que es muy gráfico para describir algunas cosas. Y es, una persona entrena. Y entrena a lo mejor para un gran evento deportivo de resistencia, un triatlón. Y en ese entrenamiento da lo mejor de sí. Si esa persona no recupera físicamente, poco a poco va a tener una carga de entrenamiento tan grande que va a dar como resultado ¿qué? Síntomas de depresión, agotamiento, incapacidad para concentrarse, etcétera, etcétera. Eso también pasa con el estrés sostenido por la incertidumbre. Es clave preguntar a ese deportista si puede recuperar. Y a lo mejor para él la recuperación es estar 2 días sin entrenar, o darse masajes, o sauna, o lo que fuera. Pero eso es lo que marca de alguna forma si estoy asumiendo los estresores de mi día a día o no. Si el lunes uno no tiene la motivación para seguir adelante, si va notando que está cada vez más cansado, fatigado, es porque hay que revisar la manera en la que uno tiene de recuperarse, de descansar realmente. Y esto es problemático porque a veces se interponen formas de descanso que en realidad no lo son. Por ejemplo, yo puedo llegar cada día a mi casa a las 8 de la tarde y para descansar tomar 3 vasos de vino. Ya. Eso es efectivo un día. Ya.
una semana, Ya, pero a largo plazo no lo va a ser. ya. Entonces, hay muchas de estas maneras que hemos Adoptado, sí. que en realidad no te están haciendo descansar. Ujú. Creo que esto es una manera muy sencilla de entender Sí. cómo afrontar la adversidad, la incertidumbre y salir indemne y reforzado de ello. Pues a ver si lo conseguimos, porque es complicado, la verdad. A mí me ha encantado, Gustavo, me ha encantado grabar contigo estos podcasts en los que hemos hablado de temas súper interesantes, la verdad. Tu conocimiento yo creo que nos ha aportado un puntito más que a lo mejor podemos aplicar o más que nada a lo mejor nos puede abrir la mente a cambiar ciertas cosas en nuestra vida, que sería interesante. Y nada, agradecerte muchísimo tu conocimiento y tu tiempo también. A vosotros invitaros a escuchar, si no lo habéis hecho ya, los podcasts con Gustavo. Y nada, y os invitamos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. Gracias, Gustavo. B2B Sales Podcast.